nervioso central y como estimulante del sistema simpático. Ejerce un efecto en casi todos los tejidos corporales debido a que la mezcla de éter y aire en proporciones adecuadas es explosiva. Los anestesiólogos evitan al máximo uso como anestésico. El diviniléter o vineteno, diviniléter también denominado, es otro anestésico, pero también forma mezclas explosivas con el aire. Su acción anestésica es más rápida que la del dietiléter. En cambio, el metilterbutiléter se usa en el tratamiento clásico para los cálculos de la vesícula biliar en la extirpación quirúrgica. Entonces, se utilizan bastante los éteres como anestésicos, pero hoy por hoy controlados por la probabilidad de que se forme una nube explosiva. Acá vamos a ver algunos ejemplos. El dietiléter, como habíamos visto anteriormente en nuestro ejemplito, ahí tenemos el dietiléter. Bastaría que yo quite este grupito acá y tenemos al dietiléter, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el siguiente? Vamos a ir viendo sus características. El dietiléter, el siguiente es el diviniléter. El diviniléter, ¿ya? ¿Y dónde estamos acá? El metiletiléter, que ya lo hemos visto, el metilterbutiléter. ¿Cómo lo vamos a reconocer al metilterbutiléter en una forma semidesarrollada? Ya es muy importante. Imagínense que tenemos aquí el grupo metilo, ya, yo lo voy a escribir de esta manera y quiero que lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Y después les voy a explicar por qué se lo puede denominar como tal, ¿ya? Es el metilterbutiléter, estamos correctos entonces. Fíjense, acá he puesto un grupo metilo que se está repitiendo 3 veces en el carbono adyacente. ¿Qué quiere decir eso? Por si acaso, jóvenes, que este grupo metilo está unido por un lado al carbono, permítanme dibujar correctamente. Ahí tienen, ¿no? Como el terbutil éter se ve estructuralmente.
y cómo lo podemos haber escrito en forma condensada. Tenga mucho cuidado, en el examen puede venir así, indique el nombre de este compuesto. Les pueden poner etilmetiletílico, metil, terbutil, éter, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, si tú lo reconoces, esta es la estructura semidesarrollada y esta es la estructura condensada. Ya tengan cuidado con eso para los éteres nada más. He aquí entonces el terbutil metil éter. ¿Se entiende cómo se nombran los éteres, jóvenes? Ahí vamos a repasar un poquito. Eh, la nomenclatura dice que por sustitución se nombran según el esquema nombre del radical seguido de oxi y se considera que el compuesto común derivado del radical más complejo también se puede nombrar indicando los dos radicales en orden alfabético seguido de la palabra éter en la nomenclatura funcional, tal como lo hemos visto hace un momento. Ubicamos al oxígeno y nombramos los radicales que se encuentran a la derecha y a la izquierda y en orden alfabético, ¿de acuerdo? Dimetiléter, etil, metil, éter. Acá tenemos el éter fenilmetílico o fenilmetiletil, también denominado como metoxibenceno, conocido en forma común como el anisol. ¿Ya? El para-hidroxifenil etiléter, fíjate en la posición para, tenemos el grupo hidroxi, fenil por el radical del benceno, etil, el otro elemento que se encuentra al lado de eso. Entonces también se puede colocar en la nomenclatura los términos eteken para o tebet para aquellos radicales que ya son de uso común, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo bastante interesante, es el metil para un prepil, para un propenil, fenil, éter, y se lo conoce con el nombre de anetol. Esta es una nomenclatura bastante complicadita, pero yo les recomiendo que la aprendan, ¿ya? Este es el 1-metoxi 5-vinil naftaleno. 1-metoxi 5-vinil naftaleno, ¿no? Es un éter muy, muy, muy disimulado, digamos, sobre la estructura mayor que es orgánica, por eso se lo denomina como un derivado del naftaleno. El oxirano es el óxido de etileno, por si acaso, en el cual el doble enlace del etileno se une a un oxígeno. Y el clorometiloxirano, que vendría a ser esta la estructura, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto sobre los éteres más comunes que existen. Aldehídos y cetonas. Los aldehídos y las cetonas son compuestos oxigenados que contienen el grupo funcional carbonilo, es decir, carbono doble enlace oxígeno. Yo normalmente para identificar un grupo carbonilo estructuralmente suelo colocar el átomo de carbono con su doble enlace oxígeno, ¿sí? Y lo que hago, uy, no salió mal, otra vez, ¿ya? Para identificar a los aldehídos, les voy a dar un tipcito que tengo, ¿ya? A ver si les gusta, me van a...
Mm, ¿De acuerdo? Hay este grupo carbonilo, que ustedes lo ven de esta forma, en el cual hay dos patitas. Esta es la cabecita, el cuellito y el cuerpito, ¿cierto? Y hay sus dos patitas. Una de sus patitas puede ser hidrógeno y el otro puede ser, si gustan, hidrógeno o cualquier otro radical, como por ejemplo el radical metilo, ¿sí? Entonces, fíjense acá la terminación carbono, oxígeno, hidrógeno. Es como si yo, no lo van a olvidar, le voy a poner aquí un, no, pondremos así mejor para que se entienda. Un sombrerito, ¿les parece? Y le voy a dibujar una, y ustedes me van a decir qué es, ¿ya? Voy a salir mal el dibujo, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Ok, aquí hay una patita y aquí hay la otra patita. Para que se entienda, la vamos a hacer simétrica, ¿ya? ¿Qué, qué, qué formita tiene eso? Ya es una cholita, ¿verdad? Por tanto, los aldehídos siempre van a terminar su estructura en cho, ¿ya? Y como son aldehídos, se los conoce como al, ¿ya? Metanal. Cho es la estructura del aldehído final y siempre termina en al. Entonces vamos a comparar con una cholita para identificar a los aldehídos, ¿de acuerdo? Esa era la idea. Eh, es un tipcito que lo tengo y espero ustedes lo recuerden posteriormente. Ya lo vamos a esconder para que no nos copien la idea. Okay. Los aldehídos y las cetonas son compuestos oxigenados que contienen el grupo carbonilo que acabo de mencionarles, con la diferencia estructural entre los radicales de posesión de este grupo y los aldehídos que están al final de la cadena, mientras que en las cetonas se encuentra en posición intermedia. En las cetonas, de acuerdo, el grupo carbonilo es de carácter secundario. En cambio, en los aldehídos, el grupo carbonilo está en carbono primario. Esa es la diferencia que hay entre aldehídos y cetonas a nivel estructural, ¿ya? Para nombrar, se busca la cadena más larga de que tenga el grupo funcional carbonilo. Para los aldehídos se utiliza el sufijo a y para las cetonas el sufijo ona. Se enumera el extremo más cercano al grupo funcional y si hay dos o más grupos se usan los prefijos di, tri, tetra. Esa es la nomenclatura normal, ¿no? Acá tenemos al metanal o su nombre común, recuérdenlo jóvenes, el nombre común del metanal es por
formaldehído, debido a que este deriva de aquella sustancia que segregan las hormigas, denominado ácido fórmico o formaldehído, ¿de acuerdo? Es un líquido muy picante que normalmente las hormigas segregan cuando cargan sus energías con dulce, ¿no? Alguna vez algún dulce, ustedes lo dejan en contacto con las hormigas y después lo prueban, ¿no? Sin hormigas, obviamente, van a sentir que tiene un sabor bastante picante. Otro aldehído famoso es el etanal, CH3CHO, ¿sí? Que se llama, su nombre común es acetaldehído. ¿Ya? Acetaldehído. El propanal, CH3CH2 debería ser acá, CH3CH2, propanal o propianaldehído también, ya debido a su origen, propianaldehído. Y acá tenemos a una acetona, el típico, la propanona, que también recibe el nombre de acetona. ¿De acuerdo? Son los más comunes de estos compuestos aldehídos y las cetonas. Ya los entramos a la parte de ácidos carboxílicos que contienen el grupo funcional COOH, que combina un grupo carbonilo con el grupo oxidrilo en su estructura. Vemos al grupo carbonilo y al grupo oxidrilo, eh, que tiene la propiedad ácida y polar que lo hace soluble en agua y capaz de formar puentes de hidrógeno debido a la basicidad que presenta el oxígeno, es decir, en esta parte la molécula, la parte acídica, tiende a formar puentes de hidrógeno. Si la cadena es corta, los puentes de hidrógeno se van a formar rápidamente, es decir, que el ácido va a ser soluble en agua, ¿no? Un ejemplo industrial del ácido acético es para fabricar el acetato de vinilo, solventes y el vinagre, ¿no? El vinagre es una solución de ácido acético al 5%. Otro que se usa bastante como preservante es el ácido benzoico, ¿no? En forma de benzoato de sodio como conservante alimentario, ya que evita la proliferación de bacterias y hongos en los alimentos. Los derivados principales de esos ácidos son los ésteres, ¿ya? Que se utilizan para aromas y fragancias clasificantes. Los anhídridos, que son intermedios reactivos para la obtención de una infinidad de compuestos orgánicos. Las amidas, que son para la utilización de polímeros, tal como el nylon, la urea formaldehído, y los aluros de acilo, que se usa como reactivos y acilaciones. Estos no los vamos a ver en su nomenclatura, dado el corto de este curso, ¿ya? Pero sí nos vamos a dedicar a lo que son los ácidos y los ésteres. Para la nomenclatura de los ácidos carboxílicos es semejante a los de los aldehídos e incluso se respeta el requisito de que el ácido es más importante que el aldehído, ¿ya? Para nombrar, se nombra la cadena de átomos de carbono terminado en la palabra oico. Nombre genérico ácido. Tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono acabado en oico. De la misma manera, para este que es doble carboxílico, se usa la palabra ácido etandioico o etanodioico, cualquiera de los dos es válido, ¿ya?
ácido etandioico. Su nombre comercial es ácido oxálico. Y el ácido propanodioico, ¿no? En el cual los grupos carboxílicos se encuentran de esta manera. Otra forma de escribir los ácidos es la siguiente. ¿De acuerdo? Así fíjense cómo los átomos de carbono se unen y los grupos carboxílicos pueden estar opuestos, ¿cierto? Este es, por ejemplo, la forma estructural del ácido propanodioico. A tener muy en cuenta este tipo de nomenclatura que también se utiliza dentro de la química orgánica, a diferencia de esta que es de tipo estructural. ¿De acuerdo? Los éteres ocurren por la sustitución de un grupo alquílico al hidrógeno de un ácido carboxílico. ¿De acuerdo? En otras palabras, cuando se forma un éster, esto lo realiza por la reacción de un alcohol con un ácido carboxílico para formarnos un éster más agua. ¿Ya? El agua se une y el grupo alquílico ataca o sustituye al hidrógeno del grupo o del grupo carboxílico. Para nombrar los ésteres, simplemente nosotros vamos a nombrar el radical del ácido, ¿no? Acetato, por ejemplo, seguido del nombre del radical acabado en hilo, acetato de etilo, por darles un ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se escribe el acetato de etilo? Debo escribir, pues, así. Fíjense acá la estructura que voy a hacer del ácido acético. Y en vez del hidrógeno voy a poner el radical etilo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí está. Deriva del ácido acético, sustituimos el hidrógeno por el grupo etilo y su nombre es acetato o etanoato de etilo. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá el nombrecito para que quede claro. Etanoato de etilo o denominado también acetato de etilo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, como se nombran los compuestos derivados de los éteres, acuérdense que es como de un sastre, ¿no? Ato con hilo. Acá tenemos al menatoato de metilo, este otro que es el propanoato de butilo en su fórmula estructural y en su fórmula eh, semi, eh,
semidesarrollada, ya cualquiera de las dos vale. Imagínate si utilizamos la estructura zigzag, si utilizaríamos la estructura zigzag, tendríamos algo así, ¿ya? Permítanme un momentito. Así es como se debería simbolizar un ácido en la nomenclatura eh, zigzag, ¿ya? Contar los átomos de carbono, uno, 2, 3. Este es el grupo carbonilo, por tanto es el ácido propanoico, ¿ya? El propanoato de metilo vendría a ser simplemente de esta manera, ¿ya? Para que quede claro entonces cómo se pueden estructurar los ácidos en la nomenclatura zigzag. Algunos compuestos, algunos libros, incluso para no confundir, colocan al átomo de carbono acá, exactamente para identificar perfectamente a un acetato de etilo, ¿ya? O a un propanoato de etilo, de metilo, perdón. ¿Ok? Estructura química y clasificación. Compuestos nitrogenados. Lo vamos a hacer rapidito ya porque la siguiente clase, que es el día de mañana, vamos a tener muchos ejemplos para que ustedes puedan practicar junto con nosotros. ¿De acuerdo? Bien, los compuestos nitrogenados, la estructura química, discúlpenme un minutito. Por favor. Hola, 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 hola. Me llama por favor en media horita. Ya estoy ocupado. Ok, ¿no? Los compuestos nitrogenados, la estructura química y la clasificación. Los compuestos nitrogenados constituyen uno o más átomos de nitrógeno enlazados a la cadena de carbono con nitrógeno trivalente que puede formar enlaces sencillos como el grupo amino, dobles enlaces como carbono nitrógeno o triples carbono triple enlace, generando una variedad de compuestos, ¿no? Las aminas son derivadas del amoníaco, que puede ser sustituido un hidrógeno, dos hidrógenos o tres hidrógenos del amoníaco. A estas aminas se los denomina primarias, secundarias y terciarias respectivamente. Incluso hay una cuarta que son las sales de amonio cuaternarias.
Las amidas son derivadas de los ácidos carboxílicos que hemos visto hace un instante, en el cual el grupo oxidrilo es sustituido por el grupo NH2, el grupo amino. Y en los nitrilos se caracteriza por que en el carbono final o carbono terminal existe la unión carbono triple enlace nitrógeno, característico de los nitrilos, denominado a este grupo el grupo ciano, con C, ciano. ¿Ya? Las aminas son compuestos derivados del amoníaco, como les había dicho, y podemos tener aminas primarias cuando un hidrógeno sustituye al amoníaco, ¿sí? Una secundaria cuando sustituyen dos radicales a dos hidrógenos del amoníaco, y terciarias cuando los tres hidrógenos del amoníaco son sustituidos por grupos alquílicos. Sus sustancias básicas son un par de electrones no compartidos, siempre el nitrógeno va a tener un par de electrones no compartidos, por tanto se comportan como bases. Al formar puentes de hidrógeno son solubles en agua, ¿no? Las aminas de tamaño pequeño, primarias y secundarias principalmente. No así las terciarias, que no presentan esa característica de formar puentes de hidrógeno. Posee un olor característico. El olor característico al amoníaco, por ejemplo, es el de la orina, ¿no? Ese olor penetrante, fuerte, medio algo podrido, ¿sí? Especialmente ese olorcito característico se lo sienten los bebés cuando están bastante tiempo mojaditos, ¿no? Y se nombra para nombrarlos las aminas basta indicar el radical que está unido al grupo amino, seguido de la palabra amina, metilamina, etilamina, propilamina, como vemos en estos ejemplos, ¿sí? Las amidas, les había dicho que es por la sustitución de un oxidrilo por el grupo amino. Las amidas son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos por sustitución del grupo oxidrilo por el grupo amino. Poseen enlaces carbonilo y amino. Estos hidrógenos, sin embargo, también son susceptibles a sustitución por grupos alquílicos. Las responsables de su estabilidad de formación son de los puentes de hidrógeno del grupo amino, ¿ya? Forma general, radical, grupo carbonilo y el grupo amino. A este se lo denomina con el nombre de amida. Si tiene un carbono, se lo puede denominar como formamida. Si tiene dos, acetamida. Si tiene tres, propianamida. 4, butiramida. 5, valeramida, que está dentro de la nomenclatura común de los ácidos, debido a la sustancia de la cual derivan, ¿no? El ácido fólico de la sustancia que agregan las hormigas, ¿no? Form, que es hormiga en inglés, acético, que deriva del ácido, perdón, de los acetatos, ¿no? Acético quiere decir dos carbonos normalmente. Propiónico es 3, butil es 4, y el butírico es característico de las grasas, ¿no? Del olor a rancio. El valeriano del aceite de valeriano. Ya, para nombrarlos en la nomenclatura común, les he dicho que basta que nombremos dos carbonos, el término acet, seguido de la palabra amida, o más concretamente en Yupac, etanamida, propionamida o propanamida, butiramida o butanoamida, como podemos ver en estos ejemplitos, ¿ya? Y para terminar, los nitrilos o cianuros, que podemos considerarlos derivados del ácido cianhídrico, al sustituir el hidrógeno por radicales alquínicos. Se los denomina también cianuros de alquilo. Por ejemplo, propanonitrilo o cianuro de etilo, ¿ya? Entonces, son características de los nitrilos el término CN. Si nosotros escribimos en forma condensada, por ejemplo, este compuesto, ¿ya?
como vemos acá, ya en forma condensada, es el cianuro de metilo, de etilo, perdón, o el propanonitrilo. ¿De acuerdo? Bien, la clase de mañana va a ser los ejemplos prácticos de estas últimas dos funciones que hemos visto en forma rápida el día de hoy, que son los compuestos oxigenados y los compuestos nitrogenados. ¿Alguna pregunta, jóvenes? 3 minutos para consultas. ¿No hay consultas entonces, jóvenes? Bien, entonces eso sería todo por hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Que tengan un bonito inicio de día y estudien para su examen esta, de este fin de semana, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta la siguiente.